Estamos en comunicación con el abogado Guillermo Duarte. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Un saludo para usted y para la audiencia. Doctor, queríamos conversar con usted, ya que ayer se daba a conocer esta resolución de la Cámara de Apelación en el marco de la causa que afronta María Eugenia Costa Vallejo por supuesta lesión de confianza. ¿Podría detallarnos el caso en sí y también algo que me llamaba la atención en la resolución de la Cámara, que decía que no había premura por realizar la audiencia de imposición de medidas? Vivir no es lesión de confianza, pero la es violencia familiar, Perdón, violencia familiar. sí. Y básicamente lo que ocurrió aquí es que en el seno de una empresa que se llama Biotécnica SRL, que es una empresa creada por la señora María Eugenia Costa Vallejo y en su entonces marido Pedro Galli, eh, el capital social era netamente de ese núcleo familiar. Cuando se divorcian ellos hace 20 años, la señora María Eugenia Costa le compró su porcentaje accionario al señor Pedro Galli y decidió poner ese porcentaje accionario a nombre de sus tres hijos, eran cuotas iguales. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que con una de las hijas, Antonina Galli en particular, empezaron a haber problemas en el seno de la administración de la empresa porque empezó a raíz de discrepancias de criterio y negativas que tuvo la señora María Eugenia a hacer inversiones con el marido de Antonella, que se llama Ricardo Sastián. Comenzaron a haber fricciones que le llevaron a la señora María Eugenia a investigar un poco la gestión administrativa de Antonella Galli. Y hoy encontró en esas gestiones que habían retiros de productos y de mercadería sin facturación, habían compras que se realizaban para favorecer al marido que no necesitaba la empresa de productos que finalmente no se utilizaron y quedaron ahí en los depósitos de la empresa. Y hasta encontraron o se percató de que se falsificaron sus firmas en despacho de importación de productos también para su familia, para la familia Antonella Galli y Ricardo Sacien. Con estos descubrimientos es que la señora en el mes de los conflictos comienzan a finales de enero, febrero y hasta marzo. Ella le reclama vía WhatsApp, la hija le bloquea y luego le envía telegramas colacionados. Y bueno, estos hechos son los que en el mes de noviembre, cuando ella estaba en Miami, se fueron Ricardo Sacián y Antonella Galli a poner a conocimiento de la fiscal Doranol, y Doranol en menos de 15 días, el 16 de noviembre, ya le imputa a la señora María Eugenia Costa por la supuesta comisión de violencia familiar y pide el arresto domiciliario de la misma, con lo cual estaban buscando que ella no pueda concurrir a la empresa y los otros puedan ingresar a la administración. Esto cayó en el juzgado del juez Jean Paul López. El juez Jean Paul López le notifica vía WhatsApp a la señora María Eugenia, cuando ella todavía estaba en Miami, de que tenía audiencia el 29 de noviembre de este año. Justo era el día que ella llegaba al Paraguay. Ella llegó al Paraguay, se fue con otros colegas al juzgado y comentó que acababa de llegar y pidió tiempo. El juez le fijó para el 6 de diciembre la audiencia de imposición de medidas, y al día siguiente es que ella concurre a mí y yo me percato de estas circunstancias que no eran correctas desde el punto de vista del derecho penal, en el sentido de que estos hechos ocurrieron dentro de un ámbito empresarial, que no había vínculo familiar ni de convivencia como para poder subsumir estas conductas en esos hechos punibles, y mucho menos podría sospecharse de una coacción, porque el hecho punible de coacción no puede prosperar cuando la amenaza es el inicio de acciones legales, que es lo que hacía básicamente la señora María Eugenia con su hija Antonella Galli. Bueno, yo le planteo reposición de plazo, le planteo reposición de la providencia, y el juez Jean Paul López rechazó todas las cuestiones con argumentos absolutamente ridículos. El primer argumento fue que la reposición de plazo ella tuvo que haber presentado 48 horas después de que se le notificó, y ella estaba todavía en Miami. En realidad la reposición de plazo se presenta 48 horas después de que se haya superado el obstáculo que impidió cumplir con el plazo legal, y el obstáculo se levantó cuando ella llega a Paraguay el 29 de noviembre. Yo presento dentro de esas 48 horas y bueno, eso el juez rechazó.
y estando recurrida esa resolución de rechazo y recurrida la providencia que convocaba audiencia el 6 de diciembre, el juez Jean Paul López decide llevar adelante la audiencia de disposición de medidas cautelares, a la que concurrió también con un interés extraño la propia fiscal Doranol, porque los fiscales jamás se van a la audiencia de 242 en causa de violencia familiar y demás, dejan que el juzgado imponga las medidas. Esta fiscal se fue hasta la audiencia, estuvo, y junto con la querella que está ejercida por la abogada Hilda Benítez, que entre paréntesis, cuando era jueza el 21 de mayo del 2021, le concedió una orden en un amparo para ingresar a Ricardo Satiain a la empresa biotécnica, supuestamente para buscar unos productos que eran de él y que supuestamente se había apropiado la señora María Eugenia. Es decir, era un conjunto de hechos que a cualquier observador objetivo le lleva a concluir de que aquí se está instrumentando con medidas no legales un proceso penal para forzarle a la señora María Eugenia a llegar seguramente a acordar en términos desfavorables para la misma con su hija y su yerno. Bueno, el juez Jean Paul López, en este escenario, estando recurridas las providencias y las resoluciones, y lo que como el imperio del artículo 454 impedía que él haga efectivo el cumplimiento de las mismas, llevó adelante la audiencia y concluyó imponiéndole un arresto domiciliario a la señora María Eugenia, además de la fianza real de 3.000 millones, más una fianza personal de 1.000 millones. Y me otorgó 24 horas para presentar a los fiadores personales y unos días más para presentar el inmueble y las condiciones de dominio. Esto es lo que nosotros recurrimos a la Cámara por violación del artículo 454 principalmente, y es lo que la Cámara encontró que efectivamente ocurrió, que un juez penal de garantías solo puede violar o aplicar la excepción a la regla, que es que la resolución judicial no se puede cumplir mientras dure el plazo para recurrir y mientras se tramite un recurso. Solamente se puede violar o hacer a un lado este artículo cuando la persona está privada de su libertad, cosa que en este caso no ocurrió, y ahí es que te respondo que la Cámara dice no había premura ni urgencia para hacer esa audiencia, porque la señora María Eugenia Costa no había sido ordenada, no se había ordenado su detención, ni se encontraba en rebeldía, e incluso había concurrido hasta la primera convocatoria del juzgado. En consecuencia, la Cámara de Apelaciones, al constatar los vicios procesales insanables en los que incurrió el juez Jean Paul López, anuló la decisión, que ahora estamos esperando justamente en este momento que otro juez pueda ordenar la libertad de la misma, porque la Cámara envió a bajar el expediente, el juez Jean Paul se tiene que inhibir y tenemos que tener un nuevo juez que ordene la libertad, o de lo contrario le vamos a solicitar al juez de turno. En este caso, al anular justamente esta decisión del magistrado, se tiene que inhibir entonces, doctor. Punto 7 del artículo 50 del Código Procesal Penal, el magistrado Jean Paul López tiene que apartarse de entender en esta causa. También menciona una parte de que acogido favorablemente este agravio resulta inoficioso el estudio de los demás agravios, y menciona también una cuestión que me llamó la atención, de que una vez que se resuelvan todos los trámites previstos o lo que está pendiente, se convoca audiencia de imposición de medidas, porque como usted mencionó, había planteado una reposición contra esa convocatoria. Varias cuestiones, o sea, el cuestionamiento principal que yo le hago al juez penal de garantías es que el juez tiene que verificar que los hechos que le expone la fiscalía puedan ser subsumidos en la norma penal invocada. Esto básicamente es que si la propia fiscalía le expone de que los hechos ocurrieron en el ámbito empresarial, no puede subsumir en el hecho punible de violencia familiar, porque no se da en el ámbito de convivencia ni en la familia de Antonella Gaggi, que se compone en este caso por su marido Ricardo Satiain y sus hijos. Entonces, en ese marco es que se podría eventualmente cometer el hecho punible y no en otro. Doctor, en este caso, ¿cuáles son los requisitos o los presupuestos para que se configure una violencia doméstica o una violencia familiar en este caso?
primer requisito del artículo 229 es que dice el tipo penal, el que aprovechándose del ámbito familiar o de convivencia, es el primer requisito que tiene que darse. Si eso no se da, ya no podés avanzar con el resto del análisis, ¿verdad? Doctor, ¿y hasta el momento no fue sorteado o no se inhibió el doctor Jean Paul López? La Cámara de Apelaciones está en proceso de revisión del efecto. Estamos atrás de eso, de que pueda ocurrir en la brevedad, podamos tener el oficio de libertad ambulatoria de nuestro representado. Doctor, ¿y la denuncia que realizó su defendida también a nivel del Ministerio Público, cómo se encuentra? Esa denuncia, las denuncias que fueron anteriores a esta denuncia de violencia familiar, están paralizadas con la fiscal Claudia Aguilera y está, ¿cómo se llama? También paralizada con la fiscal Carolina Abogado. La diferencia en tiempos de cómo se tramita un expediente y otro es lo que demuestra que en un caso hay un inusitado interés de celeridad y en el otro, donde hay denuncias de hechos punibles graves contra el patrimonio, contra la relación jurídica, no se mueve el expediente. ¿Cuándo, y ahora estamos justamente... ¿cuándo se había presentado esta denuncia, doctor? La Aguilera data de octubre Octubre. de este año, creo que en los primeros días de octubre, un mes antes que la denuncia de violencia familiar. Aprovechando también la comunicación, doctor, con usted, nuevamente el caso de su defendido Rodolfo Friedman vuelve al juzgado del doctor José del Mas, según lo resolvió la Cámara de Apelaciones. Se resolvió que tiene que volver al juzgado del doctor del MAS. En realidad creo que totalmente en forma incorrecta, porque la Cámara ya había estudiado eso en la anterior oportunidad, pero bueno, nosotros no vamos a hacer lo que vamos a poner dilaciones a este tema. Nosotros estamos a disposición y aguardando que se nos convoque para los siguientes pasos procesales. En este caso no hay nada pendiente, doctor, solamente faltaba el juez del caso. Pero hay muchas cuestiones pendientes de las otras defensas que plantearon incidentes, revisiones, cuestiones que tienen que tramitar y que todavía no se tramitaron. ¿De revisión del juzgado? Sí, en el juzgado. O sea que todavía no se va a poder fijar entonces audiencia preliminar. Cuestiones en que el juez tiene que revisar bien el expediente para no cometer errores que nos lleven a planteamientos nuevamente de las partes porque esté pendiente algo y que no quiera usar la Cámara de Apelaciones y así sucesivamente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Cuando gusten. Te informó PDS Radio TV Digital. El abogado Guillermo Duarte, entonces, hablando sobre este caso de violencia familiar, en el cual la Cámara ayer ha anulado, la resolución del juez Jean Paul López, quien había